Andes centrales, Perú, Cañón del Colca. Se trata de una falla de la corteza terrestre que fue erosionada durante miles de años por el río Colca, el más largo de la costa peruana. Este cañón llega a profundidades de 3.400 metros en ambas laderas. Este cañón, que tiene 200 kilómetros de longitud, es el centro de vida de 14 pueblos que se instalaron en sus orillas. ¿Qué es un cañón? Un cañón es un paso estrecho entre dos montañas donde suele correr un río como este. El pueblo de Bojedales de Tocra, en el Cañón del Colca. Civilizaciones preincaicas sobreviven entre los vuelos de los cóndores y el pastoreo de las vicuñas. Los incas se llamaban así casta superior, pues dirigían el imperio de los quichuas. Bojedales de Tocra. El Valle de Colca es un lugar de ensueño que alberga el Valle Perdido de los Incas. Los incas impusieron entre los quichuas el culto al dios Sol. Los incas no conocían la rueda, tenían herramientas rudimentarias. El inca, rey y sacerdote, rodeado por su corte de nobles, dictaba la ley, dirigía el culto, conducía la guerra y administraba la justicia. Con respecto a la ropa, los hombres llevaban una túnica o camisa sin mangas que llegaba hasta las rodillas y usaban también una capa. Los quichuas, con la lana de vicuñas, alpacas y llamas, tejían mantas finísimas. El camino presenta subidas sinuosas, durante las cuales cambian los colores, cambian los verdes oscuros que se transforman en amarillos oscuros. Y aunque sea verano, también aparece el blanco, porque puede haber nieve a más de 4.000 metros. El camino sigue. El oxígeno disminuye. El sol pega cada vez más fuerte. Es indudable que nos encontramos en el Valle del Colca. El cañón adoptó el nombre de Colca, pues estos eran almacenes de piedra utilizados por los originarios para almacenar granos. Trabajo bien organizado que daba buenos logros. En menos de un siglo los incas habían organizado un poderoso imperio. El Cañón del Colca está ubicado al sur del Perú, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En el pueblo de Chivay hay probabilidades de apunarse. El ancho de los caminos era de 1 metro. Algunos tramos estaban pavimentados. Y también construían los incas túneles en las montañas y puentes para atravesar sus ríos. Los incas no conocían la escritura, pero tenían un instrumento, el quipu, con el que llevaban la cuenta de las cosas. La búsqueda de alimentos era la más grande preocupación de los indígenas. Estos pueblos fueron pueblos agricultores. Eran ingeniosos para la producción de sus productos. Así formaban terrazas, las cuales cultivaban parsimoniosamente. Por este sistema de quipus, Atahualpa fue advertido de la llegada del ejército español en mayo de 1532. Los caminos en la pendiente se suavizan usando el zigzag. Los caminos incaicos fueron propuestos por la UNESCO para ser declarados Patrimonio de la Humanidad. Al costado de las laderas de las montañas, las andenerías o terrazas de cultivo decoran el paisaje. Pueblos tranquilos, construidos como le enseñaron los españoles. La plaza con la iglesia y el poder político en el centro.
Iglesia colonial. Hermosa iglesia de estilo barroco. Entre las comunidades que lo habitan, si bien hay semejanza, entre los grupos Cabaña y Colliagua decoran sus vestimentas con hilos de colores y utilizan sombreros con formas diferentes según el pueblo al que pertenece. Acá nos encontramos con testimonios de la llegada de los españoles. Las iglesias del rito católico sostienen la fe apostólica romana. Fe católica mezclada con elementos indigenistas. Los caminos que atravesaban los incas cruzaban montañas, llanos, pantanos, lagos, altas cumbres y desiertos. La fe católica impregna el lugar. La religión se impuso en este estado que era una mezcla de teocracia, monarquía, socialismo y comunismo. El Inca era el jefe y sacerdote divino. La leyenda decía que era el descendiente de Manco Cápac, hijo del dios Sol. Acá observamos trajes típicos del lugar. Camino hacia la Cruz del Cóndor, Perú. Los incas estaban comunicados con cualquier rincón de su imperio. A medida que avanzamos observamos terrazas sembradas de quinoas, papas, maíz y habas. Dejan el recuerdo de los sabores locales. Llegamos a la cruz para observar los cóndores. En estas latitudes no podemos dejar de recordar los besos de Chabuca Granda. Soy, pues, hermana soberbia y orgullosa de los cóndores. Nací tan alto que solía lavarme la cara con las estrellas. Se observa la profundidad del cañón. El gran atractivo del viaje es el paisaje. El cañón es una grieta de 100 kilómetros de longitud en cuyo fondo abre paso el río Colca. Mirador Cruz del Cóndor. Desde la parte más alta, los encargados de llevar las noticias eran los chasquis. No poseían caballos. Todo este camino lo hacían a pie. Mirador Cruz del Cóndor. Ave de gran tamaño y de imponente vuelo en la altura. Su hábitat se extiende a todo lo largo del país hasta la República Argentina. Estamos a 3.773 metros de altura sobre un balcón natural que pende de una caída recta de montañas sobre el río. En estos lugares existían las postas. Allí en las postas se hacían relevos. Así las noticias iban de lugar en lugar. En este lugar al amanecer salen alrededor de 20 cóndores de sus cuevas andinas. Desde este lugar se puede apreciar uno de los cañones más hermosos del mundo. Y los cóndores, con tamaños y edades, regalan un espectáculo. El sol calienta el aire y estas aves planean las corrientes que se forman en el cañón, como queriendo mostrarse al público. Estas aves buscan carroña en el valle. Los espectadores disfrutan de la vista y admiran el vuelo de los cóndores bajo sus pies. Los chasquis llevaban las noticias. Cuando éstas debían transmitirse con rapidez, se ayudaban con señales de humo. Antahuilque Mirador. Una noticia originada en Quito, Ecuador, podía recibirse en un lugar a 2.000 kilómetros pasados solo 10 días. Las postas estaban ubicadas a 8 kilómetros de distancia entre sí. Antahuilque. Cada posta poseía habitaciones privadas y almacenes. Allí descansaban los chasquis. En el total son 12 pueblos situados a 1.200 metros sobre el nivel del mar. La sociedad de los incas se dividía en 3 grupos: los nobles, los sacerdotes y el pueblo. El inca era considerado hijo del sol. Todos estos pueblos están unidos por una carretera no muy buena, la de la margen derecha,
son las más frecuentadas para que recorran el turismo. El soberano era considerado un dios viviente. Los pueblos de la margen izquierda tienen peores caminos y son más inaccesibles para vehículos rodados. Estos pueblos incomunicados conservan mejor sus costumbres ancestrales. Perú conserva los elementos de la tradición, cuyos símbolos son el indígena y la llama. ¿Qué es una llama? Una llama es un camélido americano que se utiliza como animal de carga en esta zona montañosa. De él se usa la lana, el cebo para velas, la carne, el cuero, incluso el estiércol que fertiliza la tierra. No se sabe desde cuándo, probablemente desde el siglo XII, se asentaron en el Valle del Colca dos pueblos, los Coyaguas en el norte y los Cabañas en el sur. Los Coyaguas en el norte pertenecían a la cultura tiahuanaco y hablaban aymara. Los Cabanas en el sur hablaban quechua, descendían de los huaris de Ayacucho. Los Coyaguas y los Cabañas aterrazaron el valle. Estos pueblos canalizaron el agua de los arroyos y vivieron de la agricultura y de sus rebaños de llamas. Iglesia de Achoma, otro pueblo. Las diferencias entre los Coyaguas y los Cabañas perduran. Las diferencias entre los pueblos se manifiestan en el folclore, en las relaciones sociales y en la vestimenta. Ahora nos dispondremos a realizar un viaje en avioneta y nos dirigiremos hacia la ciudad de Cusco. Acompáñennos. Llegamos a Cusco. Conozcamos esta población. Vamos a visitar la ciudad. Vamos a conocer su plaza de armas, la catedral y el templo de Coricancha. Tanto los Coyaguas como los Cabañas fueron luego sometidos por los incas en el siglo XV, de forma pacífica primero. Según la leyenda, el inca Maita Cápac tomó por esposa a una ñusta Coyagua, hija de un curaca de Coropaque, y le hizo una casa de cobre en los alrededores de Cibayo. Los españoles llegaron en 1540 al valle, que en aquella época estaba muy poblado, tenía unos 65.000 habitantes. La gente vivía dispersa en caseríos, cerca de sus tierras y rebaños. Acá concluimos esta parte del video. Esperamos que nos acompañen en otros videos para conocer más del Perú. Muchas gracias. Hasta pronto. Suscríbanse. Hasta pronto.